Nunca imaginé que la persona que más amaba, que me había prometido ser mía para siempre, se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Lamentablemente, esta es mi historia. Hoy decidí compartirla con el mundo. Quédate hasta el final y deja tu like para que llegue a más mujeres. Muchas no tuvieron el valor que yo. ¿Desde dónde me estás escuchando? Comenta aquí, quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Lo que más me dolía no era que Alejandro me engañara. No. El dolor más grande venía del hecho de que quien me traicionó no fue solo él. Fue Teresa. Ella, mi amiga de toda la vida, la persona en la que confiaba más que en mí misma. La conocía como la palma de mi mano. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude creer que ella estaba a mi lado cuando en realidad estaba a su lado, compartiendo más que confidencias? Esa amistad que creí inquebrantable se deshizo tan rápido como mis certezas se desmoronaron. Nuestra amistad siempre fue perfecta, o al menos eso pensaba yo. Teresa y yo crecimos juntas, compartiendo secretos, sueños e incluso miedos. Nunca, jamás, hubiera imaginado que ella sería capaz de hacer algo así. Durante los preparativos de la boda, noté cómo ella estaba distante, como parecía agitada y de repente, sin motivo, se volvía insoportablemente callada. La ignoré, porque como ella aún estaba soltera, pensaba que en el fondo quería estar en mi lugar, porque es el sueño de toda mujer, o quizás por miedo a lo que estaba pasando. Pensaba que era solo la tensión de los preparativos. ¡Qué tonta fui! Nada de eso tenía sentido hasta el día en que me llamó. La llamada de Teresa me dejó en shock. Estaba llorando. Nunca la había visto tan destruida. Esas lágrimas eran como un grito desesperado, pero al mismo tiempo, un intento de justificar lo injustificable. Clara, necesito contarte la verdad, me dijo entre sollozos. Yo y Alejandro. No podía terminar la frase, y sabía que lo peor estaba por venir. La interrumpí. ¿Qué quería decirme? ¿Qué tan terrible sería? No sabía qué sentir, qué pensar. En ese momento, todo parecía derrumbarse a mi alrededor. Finalmente me dijo que se había enamorado de él, y más aún, que Alejandro le había prometido que terminaría conmigo, que dejaría la boda para estar con ella. Pero no lo hizo. Y ahora, quería seguir con esto a escondidas, manteniéndolos a los dos como amantes. No sabía si la rabia o la vergüenza que sentía era más fuerte. ¿Cómo pudo Teresa hacerme esto? ¿Cómo pudo traicionar la confianza de una amistad que significaba todo para mí? Y lo peor, ¿cómo Alejandro, quien pensaba que era el hombre de mis sueños, pudo involucrarse con mi mejor amiga? Sentía la rabia quemándome, algo tan intenso que no sabía cómo reaccionar. Mi primera reacción fue de pura furia. Ya no podía confiar en nadie. No podía mirarlo a él ni a ella, y creer que alguna vez fui feliz con lo que teníamos. Me vi en un vacío, en un agujero de desesperanza. Pero no podía quedarme así. No podía permitir que mi dolor se convirtiera en algo que me destruyera por dentro. Cuando encontré a Teresa personalmente para confrontarla, todo fue mucho más intenso de lo que imaginaba. Las palabras salieron como veneno. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Teresa? Eras mi amiga, te amaba como a una hermana y tú hiciste esto. Gritaba, mi voz temblaba, pero era imposible no exteriorizar el dolor que sentía. La rabia se apoderaba de cada parte de mi ser. ¿Cómo alguien que compartió tantos momentos conmigo, que me vio vulnerable, puede herirme de esta manera? Teresa estaba desesperada, tratando de disculparse, pero sus palabras eran vacías. Me dijo que el amor que sentía por Alejandro era verdadero, que no sabía qué hacer más. Estaba perdida, pero la verdad era que no le importaba la amistad, fue egoísta y envidiosa. Le importaba a él. Ya lo sabía, pero escuchar eso me hizo sentir como si una cuchilla afilada se hubiera clavado en mi pecho. Él dijo que no se casaría más, me lo prometió, Clara lo prometió. Pero no lo hizo, y ahora quiere que sigamos en las sombras, en las mentiras. Quiere que seamos amantes, y yo no sé qué hacer, estoy tan confundida. Hablaba con los ojos llenos de lágrimas, pero para mí, cada palabra que salía de su boca era como un golpe. Ella se había enamorado, pero también se había perdido.
Sin embargo, la pregunta que resonaba en mi mente era, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo aceptar algo tan humillante y seguir creyendo que todo estaba bien? Tienes el valor de mirarme y pedirme perdón sabiendo lo que has hecho con mi vida. Le dije sin esperar respuesta. Estaba en un estado de total confusión, pero la rabia era incontrolable. Era como si todo hubiera explotado de una vez. Mi vida de sueños con Alejandro había sido construida sobre mentiras. Ya no sabía quién era él realmente. ¿Cómo podía mirarme, la mujer con la que iba a casarse, y aún traicionar la confianza que le había dado? ¿Cómo fue capaz de engañarme, de hacerme creer que me amaba, mientras se entregaba a otra mujer? Cuando miré a Teresa, mi sangre hirvió. Pero, al mismo tiempo, algo más profundo me decía que ya no podía permitir que esto dominara mi vida. Tenía que ser más fuerte. No era solo la traición de Alejandro lo que dolía, sino el hecho de que nunca imaginé que la mujer en quien más confiaba sería parte de esto. Me aparté de ella, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ya no importaba. Lo que más me dolía ahora era darme cuenta de que, para Teresa, nuestra relación no significaba nada. Ella creía que su amor era más fuerte que nuestra amistad, más importante que la vida que soñaba con Alejandro. No podía dejar que esto pasara. Ya no podía ser la víctima de esta historia. Ya había tomado una decisión, aunque el dolor fuera insoportable. La boda no iba a ocurrir. Saqué fuerzas de donde nunca imaginé, mi dignidad venía primero. Respiré hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no podía vivir de ilusiones. Ya no podía ser la mujer que creía en promesas vacías. No sería la mujer que perdonaría una traición de tal magnitud. No sería la mujer que aceptaría ser la segunda opción. Si me traicionó siendo mi prometido, casado conmigo me haría aún peor. En ese momento, decidí que, aunque mi alma estuviera rota, sería capaz de reconstruirme. No dejaría que el dolor me definiera. No más. La rabia, el dolor, la vergüenza, todas esas emociones me consumían, pero necesitaba tomar el control de mi vida nuevamente. No sabía lo que el futuro me reservaba, pero sabía que no sería más al lado de Alejandro ni de Teresa. Ya no los necesitaba para ser feliz. Cuando tomé la decisión de cancelar la boda, sentí un peso salir de mis hombros. Pero la verdad era que el dolor apenas comenzaba. Había perdido más que un hombre, más que una amiga. Había perdido la confianza en lo que pensaba que era lo más importante, el amor y la amistad. Pero en ese momento sabía que a pesar de todo, aún tenía algo precioso, mi dignidad. El día de lo que sería nuestra boda llegó, pero en lugar de prepararme para un futuro junto a Alejandro, me vi frente a él en un enfrentamiento que jamás imaginé. No sabía qué esperar, pero lo que vi en sus ojos no era arrepentimiento. No era el hombre que amaba, el hombre que pensaba conocer. Alejandro, con esa postura arrogante, todavía intentaba hacerse la víctima. Dijo, Clara, tienes que entenderme. Solo no sabía cómo terminar todo contigo. Y ahora vas a acabar con todo por algo que pasó, pero que no significa nada. Estaba tratando de minimizar su dolor, sin darse cuenta de que el dolor estaba en mí, no en él. Aún tenía el poder de hacerme daño, pero ya no lo permitiría. Fue en ese momento que la rabia me consumió por completo. ¿Crees que eso no significa nada? Me engañaste, me mentiste, todo lo que hiciste fue engañarme, y ahora vienes a pedirme perdón como si fuera algo simple, como si yo fuera tonta, grité, dejando que todas mis emociones fluyeran. Estaba allí para confrontarlo, para finalmente decir todo lo que necesitaba, pero más que eso, estaba allí para mostrarme a mí misma que había tomado la decisión correcta. Él intentaba convencerme de reconsiderar, pero sus palabras solo me daban más repulsión. Clara, por favor, no lo hagas, nuestra vida juntos podría ser increíble. Podemos empezar de nuevo. Pero yo sabía que nada sería igual. No después de lo que hizo. Mientras me enfrentaba cara a cara con Alejandro, el peso de la situación fue aún más fuerte al percatarme de la reacción de mi familia. Mi madre, que siempre tenía una sonrisa en los labios cuando pensaba en la boda, ahora tenía los ojos llenos de lágrimas,
mirándome como si estuviera cometiendo un error irreversible. Hija, no puedes hacer esto. No puedes tirar todo por la borda así. Alejandro es un buen hombre. Sé que te ama y esto puede superarse. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría superar la traición de alguien que se decía mi futuro, alguien que aún intentaba justificarse? Ya no podía seguir fingiendo que nada había pasado, ni para mi madre ni para nadie. Sentía que el juicio estaba en todos los rincones de la casa, pero mi decisión estaba tomada. La boda no ocurriría. No podía pasar el resto de mi vida con alguien que me traicionó de una manera tan cruel. Al otro lado de la sala, los padres de Alejandro estaban en silencio, pero sus ojos estaban fijos en mí con una mirada de indignación. Podía ver la desaprobación en sus rostros, como si yo fuera la culpable de destruir lo que parecía ser la unión perfecta. Clara, ¿vas a acabar con esto? Después de todo lo que hicimos por ti, dijo la madre de Alejandro con los ojos llenos de ira. Estás tirando a la basura lo que muchos soñaron toda su vida. Podía sentir la tensión en el aire. Pero lo que ella no entendía, lo que todos ellos parecían ignorar, era que no lo estaba haciendo para destruir, sino para protegerme. Lo que estaba destruyendo era una mentira, una farsa que me involucraba a mí y a todos a mi alrededor. Mi madre, que ya estaba llorando, tomó mi mano y miró profundamente en mis ojos. Clara, por favor, piensa bien lo que estás haciendo. Todavía lo amas. Esta boda es tu sueño, es lo que siempre quisiste. Respiré hondo y sin dudar miré a mi madre y le dije, no, mamá. Ya no es mi sueño. No puedo seguir adelante con esto, no más. El hombre que amaba me traicionó. Me hizo creer en algo que no existía, y ahora está tratando de convencerme de que todavía puede ser el hombre adecuado para mí. No puedo hacerle esto a mí misma. Mi voz estaba firme, pero por dentro, el dolor era inmenso. Mi madre me miró con tristeza, pero finalmente parecía entender la gravedad de la situación. Tal vez ella veía, al igual que yo, que ya no había vuelta atrás. La conversación con los padres de Alejandro fue más difícil de lo que imaginaba. Su padre, con la expresión cerrada y rígida, no decía una palabra, pero sus ojos eran como lanzas afiladas, atravesándome con desaprobación. No aceptaba que todo lo que había imaginado, todo el orgullo que sentía por su hijo, se estaba derrumbando frente a él. ¿Vas a dejarnos pasar vergüenza, Clara? ¿Vas a hacernos avergonzarnos por tu decisión? Todos contábamos con esta boda. Pero lo que él no entendía era que no lo estaba haciendo por venganza. Lo estaba haciendo por mí, por mi paz, por mi dignidad. Ya no podía vivir para agradar a los demás, especialmente cuando el dolor me cegaba. Cuando la situación parecía fuera de control, Teresa apareció. Estaba parada en la puerta, con la mirada perdida y el rostro pálido. Ya no había lágrimas en sus ojos, pero había un miedo visible. Sabía que la situación había escapado de su control, que su decisión de involucrarse con Alejandro y destruir nuestra amistad había llevado todo a un punto de no retorno. Estaba allí, no para pedir perdón, sino para intentar tal vez justificar su elección. Clara, yo me enamoré. Y sé que hice lo peor posible. Sé que perdí tu confianza y nuestra amistad. Pero por favor entiende. No sabía qué hacer con lo que sentía por él. Pero sus palabras no aliviaron el dolor. Solo me hicieron darme cuenta de cuán profundamente me había fallado. Quería ser perdonada por algo imperdonable. ¿Cómo esta mujer tuvo el descaro de presentarse en mi casa en ese momento? Para mí no era más que una persona despreciable. Sentía asco hacia ella, nada más. No sabía si la rabia que sentía era mayor que el dolor o si aún quedaba una chispa de amistad. Ella, que estuvo a mi lado en momentos tan importantes, ahora estaba al otro lado, con los ojos vacíos, tratando de convencerme de que el amor justificaba todo. Pero nada justificaba lo que había hecho. Nada podía hacerme cambiar de opinión sobre cortar todos los lazos que tenía con ella y con Alejandro. Miré a Teresa sin saber qué decir. Pero entonces, finalmente, todo lo que pude decir fue, ya no puedo llamarte amiga. No después de esto. Mira ahora si él te va a querer, fuiste fácil, dudo mucho que te quiera.
Si realmente te quisiera no estaría aquí con su familia rogándome perdón. Y con esas palabras, mi corazón finalmente se cerró para ella. Las palabras de Alejandro resonaban en mi cabeza. Por favor, Clara, no hagas esto. Podemos superar todo esto. Lo que pasó fue un error y quiero corregirlo. Pero ya no quería escuchar más. Esas palabras eran vacías, eran intentos desesperados de salvar algo que ya estaba destruido. No estaba siendo radical, estaba siendo realista. No podía seguir con él, no después de todo. Lo que él hizo con nuestra relación, lo que hizo conmigo fue algo irreparable. Miré a todos en la sala por última vez, con el dolor reflejado en mi rostro. Y fue entonces cuando decidí, la boda está cancelada. No importa lo que me digan, no importa lo que esperan de mí. No voy a ser la mujer que finge que todo está bien cuando mi corazón está destrozado. No puedo. Al decir esto, el silencio se apoderó de la sala. Nadie más dijo nada. Y en ese momento, supe que a pesar de todo el dolor, había hecho lo único que podía salvarme. Había tomado la decisión por mí misma. La mirada de Alejandro me sorprendió. Era una mirada fría, sin remordimiento, y en ese instante todo quedó claro. A él no le importaba Teresa. Ella fue solo una pieza más en su juego, alguien con quien se divirtió mientras me engañaba. Y fue ahí cuando entendí la verdad, Alejandro no amaba a nadie. Se aprovechó de Teresa porque era bonita, joven y estaba dispuesta a caer en sus mentiras. Pero lo que más me enfureció fue darme cuenta de que, a lo largo de todo, nunca le importó la amistad que yo tenía con ella. Nunca sentí celos de Teresa. Siempre la vi como una amiga y además, siempre me sentí segura de mi propia belleza. Pero en ese momento, una rabia tan intensa me invadió, no por Teresa sino por Alejandro. Él no estaba allí para amarme. Estaba allí solo para divertirse, y Teresa, por ser joven y atractiva, se convirtió solo en una distracción para él. La indignación fue enorme. Y lo peor, mi dolor estaba estampado en mi rostro, mientras Alejandro no parecía ni un poco arrepentido, él fingía. Simplemente miró a Teresa y le dijo, creo que ya fue suficiente. Ahora debes seguir tu camino, fuiste hasta hoy el mayor error que cometí. Así fue como despidió a alguien con quien estuvo durante meses, que se enamoró de él, y ahí quedó claro que él era un completo mal carácter. Solo quería aprovecharse y, cuando ya no lo necesitaba, descartaba a la persona. Mientras el enfrentamiento ocurría en la sala, lo que más me destruyó fue ver la reacción de los padres de Alejandro. En ningún momento reprendieron a su hijo. No les preocupaba lo que él hizo, el dolor que causó a mí y a Teresa. Les preocupaba la vergüenza que la situación les causaría a ellos. La madre de Alejandro, con su aire arrogante y su mirada desdeñosa, no me quitaba los ojos de encima. Lo que no entendía, o quizás no quería entender, era que lo que ella llamaba familia estaba destruido por las mentiras de su propio hijo. La miré y, sin contener la rabia, le respondí, no soy un trofeo de apariencia, señora. Soy una persona. Y voy a hacer lo que es correcto para mí. En ese momento, pude ver que las apariencias lo eran todo para esa familia. No les importaban los sentimientos de nadie. Solo querían evitar la vergüenza, preservar el estatus y la imagen perfecta que tanto buscaban. Me sentí aplastada por esa hipocresía. Todo lo que quería era ser tratada con respeto, y lo que recibí fue desdén. El padre de Alejandro, con la mirada más fría posible, solo me observaba sin decir una palabra, pero la desaprobación estaba estampada en su rostro. ¿Cómo era posible que, a pesar de toda la mentira, el único sufrimiento visible fuera el de su familia? Ellos no veían lo que realmente estaba pasando. No veían lo destrozada que estaba. Pero en ese momento, supe que nada podría cambiar mi decisión. La boda estaba de hecho cancelada. Y en medio de toda esa tormenta, Teresa intentó de nuevo. Volvió varias veces, me enviaba mensajes, llamaba y eventualmente apareció en mi casa. Pedía perdón, siempre diciendo que se arrepentía de lo que había hecho. Intentó convencerme de que no sabía cómo había sucedido, que la culpa era de ella, pero que aún me amaba como amiga.
No pude aceptarlo. No después de lo que hizo. La amistad que compartimos estaba destruida, y ella lo sabía. Intentó justificar sus sentimientos por Alejandro, trató de explicarse, pero ¿cómo podría? ¿Cómo podría justificar haberse enamorado de alguien que sabía que estaba a punto de casarse conmigo? Ella ya no quería mi amistad, quería absolución. Pero no podía perdonar algo tan profundo. La confianza se rompió, y con ello, cualquier lazo entre nosotras también se rompió. Sentí pena por Teresa, pero el dolor de ser traicionada por ella fue más fuerte. Ella lo intentó, pero ya no podía dar espacio a alguien que destruyó la base de nuestra amistad. Sabía que, para seguir adelante, necesitaba cortar todos los lazos. No solo con Alejandro, sino con ella también. Ya no podía permitir que la mentira siguiera corroéndome. Le pedí que no me buscara más, que sus argumentos no servirían, que no la perdonaría. Y fue entonces cuando tomé la decisión. Ya no quería quedarme en este lugar, ya no quería vivir bajo la sombra del pasado. Necesitaba un cambio real, una oportunidad para reconstruirme. Con esta decisión tomada, no miré atrás. Sabía que no sería fácil, pero era necesario. Necesitaba cambiar de ciudad, cambiar de vida, empezar de nuevo. Barcelona fue el destino. La idea de empezar desde cero me daba un poco de esperanza. Empecé un nuevo trabajo, una nueva rutina, nuevas personas. Quería olvidar todo lo que había pasado. Quería dejar atrás el dolor, el sufrimiento y comenzar a construir algo nuevo. No sabía exactamente lo que el futuro me deparaba, pero sabía que, con el tiempo, encontraría la paz que tanto buscaba. Créeme si quieres, Alejandro solo me buscó ese día junto con su familia, falso, eso solo me demostró que mi decisión fue la mejor. ¿Cómo puede un hombre que te ama destruir una relación? Si realmente me amaba, habría luchado por mí, pero no fue su caso. Solo quedó demostrado que me odiaba. Habíamos alquilado un apartamento y pasamos meses amueblándolo, compramos todo lo mejor. Cuando fui a retirar algunas cosas personales, parecía una pesadilla. Dios mío, nunca imaginé pasar por esto. Pero levanté la cabeza y decidí vender todo. No pedí la opinión de ese hombre despreciable, anuncié toda la mobiliaria y los electrodomésticos y los vendí. El dinero obtenido lo usé para empezar de nuevo en otra ciudad. En Barcelona comencé a redescubrirme. El nuevo trabajo me dio un nuevo propósito, y empecé a darme cuenta de que la vida realmente comenzaba a ofrecerme nuevas oportunidades. Estaba lejos de todos, lejos de los recuerdos, lejos de Alejandro y Teresa. Pero, en el fondo, lo que realmente necesitaba era un nuevo comienzo. Ya no era la mujer que había sido engañada. Era una mujer que se había liberado de todo lo que me hacía mal. A veces, la vida nos da una patada, nos empuja al fondo del pozo, pero es en los momentos más oscuros cuando encontramos nuestra verdadera fuerza. Sé que muchos de ustedes ya han pasado por traiciones, por momentos en los que se sintieron completamente perdidos. Sé que el dolor de perder algo que parecía perfecto puede ser abrumador. Pero, créanme, la superación está dentro de ustedes. Ustedes deciden cómo reaccionar. Yo decidí levantarme. Decidí que mi felicidad no dependía de nadie más que de mí misma. Les pregunto, ¿también han pasado por algo que los hizo cuestionar todo a su alrededor? ¿Cómo lo manejaron? Compartan su historia en los comentarios. Si están en este momento de crisis, recuerden que el cambio comienza con una decisión. No tengan miedo de empezar de nuevo. El futuro los está esperando, y su historia de superación puede inspirar a otros a hacer lo mismo. No dejen que Nunca los errores imaginé del que la pasado persona que más definan amaba, quién serán en el que me había futuro. prometido ser mía Si para se siempre, identifican con se esta convertiría historia, en la peor compártanla con pesadilla sus de mi vida. amigos y suscríbanse Pero al lo que canal. más me dolió no fue que Juntos Alejandro me busquemos la traicionara. fuerza necesaria No, para seguir el adelante. mayor dolor vino de que Porque quien me al final traicionó somos más fuertes que cualquier dolor.